conocido una gran parte de la realidad, aparecen nuevos problemas, ¿no? Pero ahí cuando se vea ciencia, se va a ver ese asunto de que lo que es propiamente científico genera más problemas, ¿no? Genera más problemas. Es porque no se puede conocer todo, pues, ¿no? Está ligado básicamente a eso. Ya, entonces, la nociología trata sobre el problema del conocimiento, si el conocimiento existe, no existe, cuánto se puede conocer, cuáles son los límites del conocimiento, cómo se produce el conocimiento. ¿Cómo se produce el conocimiento? Elementos. Primero está el sujeto, ¿no? El sujeto que conoce, o sujeto cognoscente, o simplemente sujeto, ¿no? Sujeto. Delante de él está el objeto u objeto cognoscible, ¿no? Ahora, en el tema del objeto cognoscible u objeto, es un tema amplio, ¿no? Porque no solamente es la entidad física que yo tengo delante de mí, ¿no? Ese es el sentido clásico, ¿no? Objeto es la persona, ¿no? Animal o cosa que está delante de mí. Por extensión, el objeto de conocimiento también es, por extensión, los hechos naturales, sociales. Pero también las entidades ideales son objetos de conocimiento, por extensión, ¿no? Pero la idea parte primero de las cosas físicas, pues, y de ahí todo lo demás, ¿no? Hasta ahí son dos elementos, ¿no? Y bueno, yo tengo ante mí el objeto y me hago una representación de ella, una imagen de ella, ¿no? Que vendría a ser el tercer elemento. Mentalmente elaboro una representación, una imagen, o si se quiere una copia, ¿no? Bueno, ese asunto de la copia es lo que plantean los dogmáticos, pues, ¿no? Para los dogmáticos, en nociología, porque hay un dogmatismo también en religión, en creencias, ¿no? Que es algo muy distinto, pero ya uno lo nota con las preguntas, pues, ¿no? Claro, el dogmatismo es simplemente creer 100% en algo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? En el ámbito religioso lo hay, pero eso ya no es un tanto tema de nociología, ¿no? Ahí también se habla de dogmatismo, pues, ¿no? Aquí hablamos del dogmatismo del conocimiento, ¿no? 100% mi cabeza elabora una copia de lo que ve, ¿no? Eso es lo que afirmaban los presocráticos. Los presocráticos no cuestionaban eso. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿no? Lo que veo es lo que es, ¿no? 100%. Mi cabeza copia eso, ¿no? Por eso se les llama dogmáticos en el tema del conocimiento. Bueno, entonces la representación vendría a ser el tercer elemento, ¿no? Tres elementos nada más, ¿no? Tres elementos, ¿no? Tres elementos. Tres elementos. Vamos a pasar a lo siguiente. Problemas del conocimiento. Básicamente vamos a tratar tres problemas, ¿no? La posibilidad del conocimiento, o sea, si el conocimiento es posible, no es posible. Después está el problema del origen del conocimiento, ¿no? El origen del conocimiento es lo que se ha puesto. Voy a ver otro problema. Sí, el origen del conocimiento. Había un tercer problema en materiales antiguos, que era la naturaleza o esencia del conocimiento. Por ahí que ya no se considera porque está ligado al tema del origen, ¿no? Por ejemplo, si decimos el conocimiento se origina en la mente, una naturaleza subjetiva, ¿no? Subjetiva, idealista si se quiere, ¿no? Y está ligado al tema del origen, pues, ¿no? Por eso por ahí no se pone, ¿no? Y cuando venga una pregunta va a venir un contexto, pues, ¿no? Juanito piensa que el conocimiento se origina en las ideas, ¿no? Es una postura, bueno, ahí la naturaleza del conocimiento es subjetiva, pues, ¿no? ¿No? Y así, ¿no? Tiene que haber un contexto, ¿no? Pero se relaciona con qué, con el origen. ¿Dónde se origina? En la cabeza de Juanito. Hay una relación ahí. Por eso es un tanto que
ya no se considera, ¿no? Porque ahí es una suerte de subtema, vendría a ser, o tema dentro de el origen, ¿no? Naturaleza o esencia dentro del tema del origen del conocimiento. Se sobreentiende que está relacionado con eso. Ya, por eso ya no está, pues. Y entonces, posibilidad del conocimiento, origen del conocimiento y la verdad, ¿no? Tres temas. ¿No? Posibilidad del conocimiento. ¿El conocimiento es posible o no? Primera posición, el dogmatismo. Ya hemos dicho que para el dogmatismo yo conozco la realidad 100%. La realidad es tal y como se presenta ante mis sentidos, ¿no? ¿No? El 100% yo conozco la realidad, ¿no? No hago ni un solo cuestionamiento, ¿no? Ni un solo cuestionamiento. ¿Ya? O sea, mi mente copia pues la realidad, ¿no? La representación ahí sí vendría a ser una copia realmente. Sí es posible el conocimiento del mundo naturalmente para ellos, ¿no? Y ahí están, dijimos, todos los presocráticos. En sentido estricto, dogmáticos en el tema del conocimiento son todos los presocráticos, ¿no? Eso está incluso hay un librito por ahí de Hessen, ¿no? Teoría del conocimiento, ¿no? Todos los presocráticos son dogmáticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, todos. La raíz de la duda viene en el periodo antropológico, ¿no? En el periodo antropológico, ¿no? Ahí están los sofistas y Sócrates, ¿no? Y luego la corriente escéptica. En cambio, para el escepticismo no se puede conocer la realidad plenamente, ¿no? No se puede conocer la realidad plenamente o no se puede conocer nada. Tienen un sentido negativo del conocimiento. No se puede conocer plenamente, es lo que afirman los sofistas, pues, ¿no? En lo que vendría a ser una suerte de escepticismo moderado, ¿no? Amortiguado o suave. Claro, no se puede conocer plenamente la realidad, dicen los sofistas, ¿no? Los sofistas, como Protágoras, por ejemplo, no se puede, pero se puede tener un conocimiento particular, individual de la realidad. Yo puedo tener un conocimiento particular de la realidad, un conocimiento relativo, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento de Juan, bueno, Juan tiene conocimiento, María tiene conocimiento, Pedro tiene conocimiento para los sofistas, pero el conocimiento de Juan, de Pedro, de María, no son lo mismo. Por ahí que se parezcan, pero no son iguales, ¿no? O sea, no hay un conocimiento pleno o universal, ¿no? Eso no existe, dicen los sofistas. Existe el conocimiento relativo, individuado, ¿no? Individual, ¿no? Entonces, es un escepticismo moderado, ¿no? El de los sofistas. Y está el otro escepticismo, el de la corriente escéptica, ¿no? Que es una corriente moralista del periodo helenístico romano, ¿no? Que vendría a ser la cuarta parte del pensamiento antiguo, ¿no? Ya hemos dicho, en el mundo antiguo, primero están los presocráticos, luego están los de preocupación antropológica, Sócrates, los sofistas, luego están Aristóteles y Platón, ¿no? Sistemas de pensamiento, y finalmente las corrientes del periodo helenístico romano, las corrientes moralistas, los cínicos, los estoicos, los escépticos, etcétera, y la corriente metafísica de los neoplatónicos, ¿no? Plotino. Bueno, los escépticos pertenecen a eso, pues, ¿no? A las corrientes moralistas, que derivan del moralismo socrático. ¿Qué cosa plantea la corriente escéptica? Skeptis es duda ante todo. Skeptis significa duda. Bueno, ¿qué plantean los escépticos? Que no se puede conocer. Lo mejor es renunciar al conocimiento, suspender el juicio, renunciar al conocimiento, plantear la epogé, pues, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo que hace el hombre sensato, el sabio, el virtuoso escéptico, ¿no? El virtuoso escéptico hace eso, ¿no? Entonces, no se puede conocer, renuncio a ello, ¿no? La epogé. Ese es el escepticismo radical, ¿no? El escepticismo radical. Bueno, propiamente escépticos se consideran a los sofistas moderados, ¿no? Y a la corriente escéptica, ¿no? La de Pirrón de Elis.
que sí plantean que no se puede conocer nada, pues. Mejor es la renuncia, ¿no? La renuncia. O, como llaman, la epogenia, ¿no? La epogenia. Ya, este sería, ya, sí, posibilidad del conocimiento, el tema de Kant. Esto lo voy a reducir. Yo tengo otro esquema que ya hemos visto antes, te lo pongo, primero voy a comentar esto. Para Kant es posible, sí, pero ya hemos visto con Kant que el conocimiento pleno de la realidad, pues no hay eso, no hay un conocimiento pleno de la realidad, no hay. ¿Qué cosa conocemos de la realidad? ¿El número? No se conoce el número, se conoce el fenómeno, que es la parte externa o la apariencia, ¿no? De los objetos, de los hechos naturales. Eso se conoce. De la realidad obtenemos información desordenada, o caos de impresiones lo llama Kant. Los asimilamos gracias a los a priori. Pues voy a poner mi esquema porque aquí no se visualiza eso. Tengo un esquema por ahí. Allá, creo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, aquí se ve mejor. Ya lo he puesto anteriormente, ¿no? Pero aquí es más gráfico. De la realidad que asimilamos con los sentidos, información desordenada, o como Kant llama caos de impresiones, ¿no? En los sentidos, ¿qué cosa hay? Dos elementos a priori, el espacio-tiempo, ¿no? Ahí están en rojo, ahí, ¿no? Al costado de la palabra sentidos. Son elementos a priori de la sensibilidad. Entonces, asimilamos la información desordenada o caos de impresiones y la razón pura lo que hace es ordenar dicha información, ¿no? Las categorías de la razón pura, que son estructuras de la razón pura, elementos a priori de la razón pura, construyen la realidad que conocemos, ¿no? Que no es otra cosa que el fenómeno, ¿no? Que es lo único que vamos a conocer, ¿no? Y en última instancia, bueno, esa parte de la flecha, lo de abajo es lo del giro copernicano. La razón pura y sus categorías que hacen construyen la realidad conocida, ¿no? Que es la realidad fenoménica. Es la única parte del conocimiento que asimilamos, ¿no? O lo único que conocemos, pues. En resumidas cuentas, entonces, el conocimiento es parcial para Kant, ¿no? Es parcial. Ya la cosa en sí no se conoce solo el fenómeno. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Ya, este es el segundo problema. Este es el segundo problema. Como segundo problema. El origen del conocimiento. Que ya hemos dicho que es un tema que está ligado a la naturaleza, ¿no? Porque si me dicen, en la cabeza de Juanito se origina el conocimiento de manera subjetiva, ¿no? O las ideas. Entonces, ahí está el asunto de que la naturaleza se liga al origen del conocimiento. Bueno, en todo caso la pregunta va a venir así, ¿no? No va a venir una pregunta de qué es el origen del conocimiento. Una pregunta directa nunca viene. ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿Dónde se origina el conocimiento? Si en la cabeza, o en la racionalidad, o si en la sensibilidad, ¿no? Gracias a los sentidos, la experiencia sensible, como dicen los empiristas. ¿Dónde se origina el conocimiento? Bueno, ese es el tema central. Bueno, en el asunto del origen del conocimiento hay hasta tres posiciones también, al igual que en el problema anterior, ¿no? Que en el problema anterior. ¿Ya? Que en el problema anterior. Primero está la posición de Descartes, ¿no? Para Descartes, ¿no? Para Descartes el conocimiento se origina en la razón, ¿no? En concreto, ya hemos dicho que tiene como base el conocimiento humano, ¿qué cosa? Ideas innatas. Las ideas innatas son ideas universales. Son ideas que son la base de todo el conocimiento humano. Y son ideas, un momento. Son
Son ideas que son la base de todo el conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento. Y nacemos con estas ideas, con las ideas innatas, ¿no? Bueno, ese planteamiento de Descartes, ¿no? Descartes son ideas universales. Ahora, esas ideas innatas están relacionadas directamente con el alma, con Dios mismo. Por ejemplo, la idea de perfección no está relacionada con la idea de Dios, por ejemplo, ¿no? La idea de extensión está relacionada con la sustancia física, ¿no? La sustancia de las cosas naturales, ¿no? Están relacionadas con el conocimiento, todas las ideas innatas, ¿no? Y son la base del conocimiento. Ahora, curiosamente, el racionalismo ya con otra base académica, ya hemos dicho que ha pasado, bueno, el problema del conocimiento ya ha pasado a la epistemología. Y en epistemología se habla de racionalistas, ¿no? De racionalistas. Algunos de manera más directa. Por ejemplo, yo por ahí no sé si he mencionado a Chomsky. Para Chomsky, el ser humano ya nace con estructuras definidas acerca de lo que es el lenguaje. O sea, ideas innatas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Por eso es que tenemos la capacidad, dice Chomsky. Bueno, es un tipo de racionalismo lingüístico, ¿no? Solamente a ese ámbito lo circunscribe Chomsky, ¿no? No en Chomsky, que es un lingüista norteamericano, que está vivo todavía, es que está vivo, el padre de la gramática generativa, ¿no? Ahí, por ejemplo. O en otros ámbitos, el caso, por ejemplo, de Popper, ¿no? En el caso de Popper, el racionalismo de Popper, racionalismo crítico, que es uno de los modos del realismo en epistemología, ¿en qué consiste? Simplemente en tener confianza en lo que te dice la razón, en algunas cuestiones relacionadas al conocimiento en ciencia. Claro, el empirista que básicamente, ¿qué dice? Solamente es real lo que se constata empíricamente. Si no se constata empíricamente, eso no existe, dice, ¿no? Ahí dice Popper, no, dice, ¿no? A veces la razón te dice, esa cosa existe, entonces debes tener confianza en eso. Por ejemplo, y se va a ver más adelante, de repente, no creo que hayan borrado a Popper, en el caso, por ejemplo, de los quarks, ¿no? Los quarks aparecen como entidades ideales, o sea, entidades racionalistas. Eran entidades matemáticas los quarks, ¿no? Y la evidencia empírica, bueno, aparece mucho después, ¿no? O algo después, o posteriormente, ¿no? Posteriormente, ¿no? ¿Y por qué seguí investigando el asunto de los quarks? Porque confié en que realmente existían, confié en la razón, ¿no? Ese es el tema que invoca Popper, y ese es el racionalismo crítico popperiano en epistemología. Confianza en la razón, sobre los sentidos, ¿no? Entonces, para el racionalismo cartesiano, la razón es la fuente del conocimiento. ¿Qué cosa hay ahí? Hay ideas universales y ideas innatas, conocimientos con los que el ser humano ya nace, ¿no? Ya nace, ¿no? Innatismo. No diría en el caso de Popper innatismo, pero sí en el de Chomsky, ¿no? Solamente con el tema del lenguaje, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema muy del siglo XX. Entonces, para Descartes, fuente del conocimiento, la razón, ¿no? Una fuente subjetiva, ¿no? La mente, la cabeza, el intelecto, las ideas innatas. Y para los empiristas, bueno, para los empiristas no, pues, ¿no? El conocimiento surge gracias a la experiencia sensible, gracias a los sentidos que se relacionan directamente con la realidad, ¿no? Se conectan con la realidad y bueno, allí se produce el conocimiento, ¿no? Se produce el conocimiento. El teorizador de este asunto es John Locke, ¿no? John Locke, ¿no? Él teoriza el tema, aunque ya había un preempirismo, en el llamado mundo premoderno, ya había un preempirismo, pero no había una teorización de lo que es propiamente la corriente empirista. ¿Quién es el gran teorizador? Es Locke, ¿no? Locke. John Locke. ¿Ya? John Locke es el gran teorizador, ¿no?
Para John Locke, naturalmente, el ser humano nace sin ideas innatas, sin conocimientos innatos. La mente humana al nacer es una tabula rasa, es una tabla lisa. Los conocimientos se van imprimiendo conforme el ser humano se va desarrollando. Primero, bueno, al nacer conoce el calor de la mamá, el calor del ambiente, ¿no? Lo primero que conoce el ser humano, ¿no? Y ahí va acumulando conocimientos conforme va creciendo, ¿no? Conforme va creciendo. Entonces, la experiencia, gracias a la experiencia sensible, el ser humano va acumulando conocimientos. Aun cuando Locke afirma que yo veo, por ejemplo, los árboles, ¿no? Bueno, en realidad dice, yo no veo los árboles. En primera instancia, el ser humano lo que ve son características, ¿no? O conocimientos simples. El color verde del árbol, el olor del árbol, conocimientos simples, ¿no? No es que Locke niegue la idea de sustancia, sino simplemente Locke dice, hay un algo que está delante de mí, sea una sustancia, pero yo no sé plenamente qué cosa sea, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa sea? Porque en un primer momento, ¿qué cosas asimilamos con Locke? Ideas simples, pues, ideas sencillas, ¿no? Ideas sencillas, el color verde, el olor del árbol, ¿no? En un segundo momento, el intelecto lo que hace es unir ideas simples, ¿no? Conocimientos simples, lo verde, el olor, y construye la idea de árbol, ¿no? Entonces, directamente yo no conozco el árbol, ¿no? En un segundo momento, sí, pues. Por eso es que de momento él pareciera escéptico, ¿no? Cuando dice, pero los árboles no son una idea que uno asimile en primera instancia. Lo primero que asimilamos son ideas simples. Las ideas compuestas son posteriores, ¿no? Resultan de unir ideas simples, ¿no? El quien sí va a cuestionar totalmente la idea de sustancia es David Hume, ¿no? Como habíamos visto ya, bueno, en temas pasados. En el caso de Hume, lo que el ser humano asimila para David Hume no son ideas o conocimientos, ¿no? No existe idea de lo verde, ¿no? No existe la idea del olor de árbol, eso no existe, dice, ¿no? Existen las impresiones, la impresión de lo verde, ¿no? Que no es un conocimiento, impresión del olor del árbol, que no es un conocimiento tampoco. ¿A dónde van estas impresiones? A mi mente, ¿no? A mi mente, ¿no? A mi mente, ¿no? ¿Ya? A mi mente, ¿no? Y recién ahí, en mi mente, ¿qué cosa pasa? Que, bueno, el entendimiento, pues, ¿no? Construye ideas, ¿no? Ideas simples y luego ideas complejas, ¿no? Pero todas las ideas, sea simple o compleja, nacen dentro de mi mente, basándose en mis impresiones y no en la realidad. No en la realidad, ¿no? Eso se comentó en su momento, ¿no? Entonces, consecuentemente, para Hume, lo que yo llamo árbol no es algo que tenga realidad sustancialmente, no es una sustancia, dice, ¿no? Entonces las sustancias no existen. Lo que nosotros llamamos sustancia, ¿no? El árbol, es una construcción enteramente de la mente, dice, ¿no? Enteramente de la mente, 100%, que se basa en mis impresiones. Ahora, el punto, no diría solipsismo, como por ahí creo que aparece en material de la DUNI, no diría eso, ¿por qué? Porque las impresiones, bueno, si bien mis ideas se basan en mis impresiones no las he creado yo, pues las impresiones sí han venido de afuera. Solamente que las impresiones, lo que vendrían a ser ideas o conocimientos simples para Locke, para Hume simplemente son características, ¿no? Que uno asimila, pues, que los sentidos asimilan y bueno, pues, ¿no? Y bueno, pues, ¿ya? Entonces solamente es eso, ¿no? Entonces para Hume sí es radical, pues, ¿no? Ataca la idea de sustancia, ¿no? Eso se vio en su momento. Con Berkeley, ya botaste gato en los libros. Ya, con Berkeley hay otra cosa, ¿no? En caso de Berkeley también empieza con el tema de las impresiones, ¿no? Asimilo, ¿no? Las características, ¿no? No afirmo que haya una sustancia en un primer momento en el caso de Berkeley, pero en el tema de Berkeley, ¿qué cosa respalda al intelecto humano? Dios, una entidad ideal.
una posición idealista y empirista a la vez, la de Berkeley, ¿no? La del obispo Berkeley, ¿no? Igual cae dentro del tema del empirismo, pues. Y es un empirismo curioso. Empieza pareciéndose a Locke, pero no hay duda ahí porque está la afirmación de Dios, ¿no? Dios respalda el conocimiento del mundo en Berkeley, ¿no? A pesar de que empieza con algo parecido a lo de Locke. Entonces, así, en el empirismo hay diversos matices. El más radical es definitivamente el de Hume, pues, ¿no? Ya negar la condición de sustancia de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que yo veo no tienen una realidad plena, simplemente son construcciones mentales, ¿no? Como en esta película en Matrix, ¿no? No sé si alguien la ha visto, de los hermanos Wachowski, ¿no? Bueno, ahora son hermanas Wachowski. Todo lo que yo veo, ¿no? Simplemente es un mundo generado, ¿no? Es un mundo construido, ¿no? Es un mundo artificial. En este caso lo construye la mente. No, y de hecho, los hermanos Wachowski toman el argumento de Hume, toman ese presupuesto conceptual, ¿no? De ahí lo toman, ¿no? Por ahí debe haber algún libro que hable sobre eso, ¿no? En cine, pero bueno, ¿no? Eso es, ¿no? Toda la realidad no tiene una existencia plena, no es una sustancia, ni el árbol, ni la puerta, nada. Son construcciones mentales, dice David Hume, ¿no? ¿Ya? Ese es el asunto con Hume. Un empirismo escéptico, ¿no? En el asunto del origen del conocimiento. Vamos a pasar a lo siguiente. Hay una tercera posición dentro de este tema, que es el tema de Kant, ¿no? Claro, para Kant, si para el racionalismo fuente del conocimiento es las ideas innatas que están en la razón, que son ideas universales, para el empirismo lo era la experiencia sensible, ¿no? Sentidos, realidad. Para Kant, las fuentes del conocimiento para Kant son dos, ¿no? Por un lado están los sentidos, ¿no? Que ya hemos visto en el esquema, ¿no? Los sentidos, por un lado, asimilando la información desordenada o caos de impresiones, ¿no? Y asimilándolas gracias a elementos a priori de los sentidos o sensibilidad, que son el espacio-tiempo. Luego, ¿qué cosa hace la razón? Construye el entendimiento, ¿no? O razón pura, como lo llama Kant. ¿Qué cosa hace? Ordena la información y construye la realidad conocida. En última instancia, lo que llamamos realidad es producto de la razón pura y sus categorías. A eso es lo que llaman giro copernicano nuevamente. Ahora, las intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿Por qué se afirma eso? Bueno, se refiere a las intuiciones sensibles, pues. Ya hemos dicho que hay elementos a priori en la sensibilidad que permiten intuir la realidad o asimilarla, que son el espacio-tiempo. Entonces, las intuiciones, entre paréntesis, sensibles, ¿no? O de los sentidos. Lo que asimilamos en los sentidos, sin conceptos, o sea, sin lo que elabora la razón pura, son ciegas, no tienen significado, ¿no? ¿Qué cosa le da significado a lo que yo veo? A la información desordenada, bueno, el concepto que elabora, el conocimiento que elabora finalmente la razón pura. ¿Ya? Entonces, las intuiciones sensibles de por sí no tienen significado en sí. Tienen significado cuando la información es procesada por la razón pura y las categorías. Sin eso, son ciegas, dicen, ¿no? Son ciegas. Y igual al revés, ¿no? Igual al revés, ¿no? Las construcciones o conceptos de la razón pura se basan en algo, sí, se basan en la realidad, pues. Sin la realidad, ¿no? Sin la realidad, o sea, sin la intuición sensible, ¿no? Nuevamente, entre paréntesis, sensible, son vacíos, son vacíos, son vacíos, ¿no? O sea, toda creación, toda construcción de la racionalidad que no se base en el mundo físico, simplemente es algo vacío, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Algo que no existe. Ahora, alguien podría decir por ahí, pues, el tema de Dios, ¿no? Dios no tiene, es un concepto que no tiene correspondiente o no se ve en el mundo natural.
¿no? Entonces sería vacío, ¿no? Sería, pues, según Kant. Simplemente Kant no aborda ese tema, pues, ¿no? Porque Dios no es un objeto de conocimiento. El tema pasa por otra cuestión. Además, Kant es más religioso o tan religioso como Descartes, ¿no? La misma idea de Dios, ¿no? De creencia, ¿no? Sino que es un tema aparte. Aquí simplemente el asunto del conocimiento kantiano se refiere al mundo natural, ¿no? El mundo natural. Entonces, el tema de Dios pasa por otro asunto, pues. Ya se ha separado el tema de Dios con el tema de la ciencia, la filosofía. Son asuntos separados, ¿no? Simplemente elude eso Kant, ¿no? Lo elude. Es un creyente total este Kant, ¿no? Sino que no encaja en este modelo, pues, ¿no? Dios no es un objeto de conocimiento. Entonces, ahí está. Ahí está la relación, ¿no? Intuición sensible sin el concepto que elabora la razón pura es ciego, ¿no? Es algo ciego. Las intuiciones son ciegas, ¿no? Y los conceptos que elabora la razón pura, sin las intuiciones sensibles, sin intuiciones de la realidad, son vacías, ¿no? Son vacías. Yo por ahí, por ejemplo, la razón pura crea una criatura fantástica. Ya, pero eso es algo vacío, pues, desde el punto de vista kantiano. ¿Por qué? Porque no se está basando en una intuición sensible. ¿No? Eso es lo que diría Kant. ¿No? Eso es lo que diría Kant. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, para Kant, el origen del conocimiento tiene dos fuentes, dos bases. La sensibilidad, en primera instancia, ¿no? Asimilamos información desordenada y el entendimiento, razón pura, que ordena dicha información. Elabora el concepto, ¿no? Elabora el concepto, claro, o la construcción de la realidad, ¿no? Es lo mismo. Bueno, luego tenemos este problema, el problema de la verdad. El problema de la verdad. Ahora, en el asunto de la verdad, vamos a ver tres posiciones. La teoría más importante y la más amplia también es la teoría de verdad como correspondencia. Que dicho sea de paso, bueno, la teoría de la verdad como correspondencia define a lo que es la verdad en sí, ¿no? ¿Qué cosa es la verdad? Lo que se corresponde con la realidad, simplemente eso. Si algo se corresponde con la realidad, entonces eso es verdadero. Ese es el concepto general, ¿no? Y es el que maneja esta corriente de la verdad como correspondencia, que en realidad es un conjunto de teorías acerca de la verdad como correspondencia, empezando por Aristóteles. A partir de Aristóteles han habido diversos planteamientos de verdad como correspondencia. Todas se parecen, pero todas no son iguales, ¿no? Todas no son iguales, ¿no? Todas no son iguales, ¿no? Verdadero para la verdad como correspondencia es lo que se corresponde con la realidad, con un hecho de la realidad, con un objeto de la realidad, etcétera, ¿no? Se corresponde con la realidad. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Ahí está el concepto de Aristóteles, que es bastante retórico, ¿no? Decir de lo que es, no es, o de lo que no es, que es falso, dice, ¿no? Solo voy a analizar la primera parte, porque si no nos vamos a hacer un embrollo aquí. Decir de lo que es, que no es falso, ¿no? Subrayamos ahí, ¿no? La primera partecita, después de la coma, vamos de frente al es falso, ¿no? Pero decir de lo que es, que no es. Por ejemplo, si algo es un mamífero y yo digo que es un pez, es falso. Como por ejemplo, en sistema natural de Carlos Linneo, que es el padre de la taxonomía, hay la afirmación de que algo que es un mamífero, la ballena, ¿no? Que es un mamífero, no es mamífero, sino un pez, dice Linneo. ¿Y esto qué cosa es? Es falso, pues, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí Aristóteles, es falso, ¿no? Y yo voy a este ejemplo en concreto que aparece en la primera edición del Sistema Natural de Linneo,
Posteriormente corrige naturalmente el taxónomo Linneo, ¿no? Su famosa clasificación en la que pone los nombres de todos los seres vivos en latín, ¿no? Hasta el día de hoy se usa eso, ¿no? Los nombres en latín, ¿no? La nomenclatura en latín. Bueno, el asunto es que Aristóteles, bueno, si Linneo es el padre de la taxonomía moderna, Aristóteles era el padre de la taxonomía clásica. En el caso de Aristóteles, cuando estudia las ballenas, que era bien observador, él sí decía que eran mamíferos, no que eran peces, ¿no? Entonces, esa es la curiosidad. Yo no podría decir que la ballena sea un pez, es un mamífero, dice Aristóteles. Si yo dijera lo contrario, bueno, sería algo falso. Ya, por ahí va el concepto de Aristóteles. No vamos a desarrollar todo el planteamiento que es Aristóteles, ¿no? Ahí se acaba toda la hora. Pero ya con esa primera parte, ¿no? Decir de lo que que no es falso, ¿no? O sea, si algo es un mamífero, yo lo trato de pez, eso es falso, evidentemente. Ya, a eso se refiere, ¿no? Y por ahí va la concepción de Aristóteles, ¿no? Ahora bien, en el mundo moderno han aparecido teorías de la verdad como correspondencia. El clásico es el analítico, el de Wittgenstein, el que define todo, pues. Verdadero es lo que se corresponde con la realidad. Y a ese punto se va a volver más adelante incluso, ¿no? Como ya se ha visto también, ¿no? Si yo digo la Tierra es un planeta, bueno, ¿eso se corresponde con la realidad? Sí, entonces es verdadero, pues, ¿no? Y ahí sí ya hemos dicho las condiciones también para Wittgenstein, ¿no? Primero que los elementos, o como él los llama, objetos concepto, ¿no? De tierra, planeta, tienen que existir en el mundo natural, primero, ¿no? Para que la expresión tenga sentido, pues, significado, sentido. ¿No? Esa es la primera condición. Después, ¿qué cosa veo? La relación entre ambos objetos, ¿no? O elementos concepto, como lo llaman. Tierra y planeta, ¿no? Bueno, la relación es correcta, es verdadera, pues, ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces, eso es verdad como correspondencia. Y a partir de Wittgenstein aparecen otras concepciones de verdad como correspondencia, pero ya más ceñidas a lo que es la verdad para la ciencia. Lo que es la verdad para la ciencia, ¿no? Para la ciencia. Y claro, ¿no? Aparecen, ¿no? Lo que Wittgenstein simplemente llamaba enunciado, que si tiene significado, tiene sentido, es una proposición. Bueno, ese enunciado en ciencia, por ejemplo, tiene un tratamiento más riguroso, por ejemplo, en el caso de Tarski, ¿no? Tarski va a venir en el examen general, ¿no? Hace años ya, pero no en los que toman internamente, no lo he visto. Bueno, Tarski parte de Wittgenstein y añade un montón de condiciones a los enunciados para hablar de correspondencia. Claro, pero el rigor de él proviene al hecho de que la ciencia es rigurosa. Un montón de condiciones. Recién para hablar de que algo se corresponde, ¿no? Y así, ¿no? Pero sigue siendo verdad como correspondencia. Lo de Alfred Tarski. Bueno, entonces, verdad como correspondencia, lo que se corresponde con la realidad, eso es lo verdadero. Verdad como evidencia. ¿Qué cosa es lo verdadero aquí? Lo verdadero es lo claro y distinto, aquello que no admite duda, ¿no? Como las verdades matemáticas, 2 más 1 es 3. Yo afirmo plenamente eso, es una certeza, algo claro y distinto, es algo evidente, algo que no se puede poner en tela de juicio, en duda. Ese es el criterio de verdad para el cartesianismo. Una cosa clara y distinta, una cosa evidente, algo de lo que no se puede dudar, ¿no? Famoso pienso, luego yo existo. ¿No? Que es la primera certeza, la primera cosa evidente, ¿no? Cosa clara y distinta, ¿no? Después viene Dios existe y la cosa existe, ¿no? 3 cosas claras y distintas en el modelo cartesiano. Eso es lo evidente, entonces, es lo que no admite duda alguna, lo claro y distinto, como las verdades matemáticas, que es de donde toma por analogía este concepto, ¿no? De la claridad y distinción Descartes. Y luego tenemos, ¿no? Luego tenemos la verdad como utilidad. Pensamiento anglosajón.
¿Qué cosa es lo verdadero para los utilitaristas? Y también en parte para los pragmatistas. William James es pragmatista en realidad. ¿Recuerdan? Bueno, el asunto, ¿qué cosa es lo verdadero para el pensamiento utilitarista? Verdadero es lo beneficioso, pues, lo que causa beneficio. Si algo es beneficioso o útil, si se quiere, ¿no? Eso es verdadero. Si una idea, si un conocimiento es útil, beneficioso, es verdadero, ¿no? Es verdadero, es verdadero. Sin embargo, este concepto de verdad tiene un defecto, pues, porque aquí se habla solamente de un beneficio que nunca va a ser para todos. Para algunos no va a ser beneficioso, pues. ¿No? Para algunos no es beneficioso. Si yo afirmo, por ejemplo, la teoría económica del neoliberalismo es muy buena, ¿no? Porque por ahí permite reflotar la economía, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Por ahí también permite que empresarios fácilmente con sus abogados eludan el tema de las deudas, ¿no? Son deudas de millones, ¿no? Ahí está el famoso señor Aliaga, ¿no? No sé cuántos millones ya ¿cómo le llaman? Meter cabeza al Estado, pues. Yo no le debo, dice, ¿no? Le deben mis empresas, aunque ese tema ya lo están viendo los abogados. Claro, para no pagar, pues. Y ahí sí ves que es beneficioso, pues. El sistema te es beneficioso. Pero para aquella persona que ve que, ¿no? Que por ahí todas las cosas suben, ¿no? No le va a ver el beneficio, pues, ¿no? Simplemente. Entonces, cuando se habla de beneficio, ¿no? Que verdadero es lo que causa un beneficio, es siempre un beneficio para una mayoría nomás. Nunca es para todos, ¿no? Y eso beneficioso está asociado a lo verdadero para el utilitarismo, ¿ya? Para el utilitarismo. Para el utilitarismo, ¿no? Ya, por ahí que se retome algo del utilitarismo, que guarda relación con el pragmatismo, aunque hay un matiz, pues, porque el utilitarismo es una corriente moralista, es una corriente moralista, ¿no? Habla de algún beneficio, ¿no? Bueno, en cambio el pragmatismo que guarda relación es una corriente del conocimiento, pero hay relación, sí, ¿no? Hay cierta relación porque ambos provienen de la misma raíz anglosajona. Claro que el pragmatismo es americano, ¿no? Es americano. Entonces, lo verdadero es lo útil, ¿no? Lo útil, lo que causa beneficio a una mayoría. Bueno, ahí está William James. Y aquí tenemos las claves. Vamos a reducir esto. De repente hay alguna pregunta. Voy a abrir el chat. Voy a pasar algo. Listo, se ha regresado. Ahí está. Sí, es el último cuadro. Voy a reducir esto. Estas son las claves de semana. Voy a ver el chat. Voy a aprovechar 2 minutos. De repente hay algo que se pueda. Ahí está. Ya está. Ya, a ver. Elementos del conocimiento. Elementos del conocimiento. Elementos del conocimiento. El sujeto siempre es físico, pues siempre es una persona. El objeto es lo que puede ser diverso, ¿no? Y hemos dicho que en principio cuando se habla de objetos de conocimiento o cognoscitivos, hablamos de las personas, de animales o de cosas, o también de hechos, ¿no? Hechos naturales, pero también de hechos sociales, pero también de por ahí de ideas, ¿no? O de entidades ideales. ¿Ya? También son en tercera instancia o en un segundo momento también son objetos de conocimiento. ¿Ya? También, ¿no? También. ¿Ya? Pero ya eso complementariamente, ¿no? Porque el concepto de objeto de conocimiento es bastante amplio. Y de hecho es el elemento más amplio, pues, ¿no? Muchas cosas son objeto de conocimiento. Una persona, un animal, un objeto, ¿no? Como una jarra, un hecho,
social como el heroísmo, ¿no? De Alfonso Ugarte, por decir, un hecho natural, ¿no? Un hecho natural también, ¿no? Entidades ideales también, ¿no? También son objetos de conocimiento. Pero eso ya complementariamente. Y bueno, está el tercer elemento que es la representación, la imagen que nos hacemos, ¿no? Ya vendría a ser el tercer elemento. Entidades ideales o abstractas, ¿no? Complementariamente. También son objetos de conocimiento. ¿Verdad? Como correspondencia. Bueno, yo hablé de lo de Aristóteles, hablé de lo de Wittgenstein y hablé un poquito de lo de Tarski, que es más complejo todavía que lo que se ha mencionado, ¿no? Pero igual sigue siendo un asunto de verdad como correspondencia, ¿no? Nada más que Tarski se refiere a los enunciados en ciencia. Si hablamos de conocimiento, necesariamente tenemos que hablar de ciencia, dice. Entonces hay que delimitar los parámetros de los enunciados en la ciencia. Cita muchísimas más condiciones de las que plantea Wittgenstein. Lo de Wittgenstein es lo más sencillo, ¿no? Ya es lo más sencillo, ¿no? Ya nos quedamos aquí, ya nos ganó el tiempo, pues no está cerrando esto. Ya ves, ya, voy a estar cerrando esto. Voy a dejar de presentar. Ya nos estamos viendo entonces la siguiente clase. Ya, nos estamos viendo la siguiente clase. Ya, nos vemos. Ya, buenos días de nuevo, nos vemos, hasta luego.